Ciudad de México, 12 de octubre de 2023. En una consulta pediátrica de rutina, una niña de 10 años responde preguntas sobre física teórica como si fuera una conferencista universitaria, y dice frases que ningún adulto en la sala esperaba escuchar. La energía no desaparece, solo cambia de forma, dijo ella con voz tranquila y un acento que su familia no conocía. Lo que comenzó como una conversación sorprendente se convirtió en un caso documentado que dejó perplejos a psicólogos, médicos y expertos en peritaje. La niña, llamada Sofía por su familia, pronunció nombres, fechas y conceptos que aparecían en artículos científicos y en registros de académicos que vivieron décadas antes de su nacimiento. El caso fue registrado por el Hospital Central, revisado por profesores de la Universidad Nacional y analizado por un laboratorio forense municipal. En este video mostraremos audios, transcripciones, archivos médicos y el informe de un peritaje que cambiaron la forma en que algunos especialistas piensan sobre memoria y conciencia. ¿Cómo una niña de 10 años podía hablar con tanta precisión sobre ecuaciones, relatar una rutina de laboratorio de los años 70 y nombrar a personas que nunca había conocido? Es algo que los documentos confirman y que usted verá paso a paso. Para entenderlo, volvamos una semana antes del día en que la conversación empezó. La casa de Sofía en una colonia tranquila de la ciudad olía a café recién hecho y a libros viejos. Era un departamento con luz que entraba por la mañana y un balcón pequeño donde su madre, Ana, tendía la ropa. Ana trabajaba como bibliotecaria en la universidad local y su padre, Carlos, era mecánico de autos. No había en la familia afinidad evidente con la física o la historia. En la casa había más cuentos infantiles que textos académicos. Sofía dormía sola en su cuarto, con la pared decorada por constelaciones fosforescentes y un estuche de colores con lápices que ella prefería usar para dibujar mariposas y robots. La rutina familiar era sencilla: desayuno a las 7, camino a la escuela a las 8, tareas por la tarde y ayuda en la cocina. El entorno olía a detergente y pan recién horneado, y las manos de Ana siempre tenían el tacto áspero de quien organiza libros. 3 días antes de la conversación en la consulta, Sofía se quejó de un dolor de cabeza leve que sus padres atribuyeron al cansancio escolar. No había antecedentes de trauma, ni hospitalizaciones importantes, ni exposiciones conocidas a material académico fuera de la escuela. La niña no había visto documentales de ciencia ni leído biografías de científicos. La normalidad del hogar y la ausencia de conexiones con el mundo académico hacen que lo ocurrido luego parezca todavía más sorprendente. El lunes previo, durante la clase de ciencias, la maestra, Lucía, pidió a los alumnos que hablasen sobre inventos que les gustaran. Sofía contestó brevemente y volvió a su banco. Esa tarde, en la cena, dijo una frase que los padres recuerdan con claridad. La luz se comporta como onda y partícula al mismo tiempo, como si tuviera identidad dual, dijo mirando el centro de la mesa. Carlos se rió y dijo que era una cita bonita. Ana pensó que había repetido algo de la escuela. Nadie imaginó que la frase era solo el inicio. El jueves por la mañana, en una visita de rutina al pediatra debido al dolor de cabeza, la doctora Vargas le preguntó a Sofía si sabía su nombre y su edad. La niña respondió con normalidad y después, sin que nadie la incitara, comenzó a contestar preguntas más complejas. Si la energía se conserva, ¿cómo explicamos la radiación cósmica de fondo?, dijo señalando la luz que entraba por la ventana. La doctora tomó nota. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue un ritmo constante en la sala. La textura de la camilla, el olor de desinfectante y el leve zumbido del equipo de medición crearon una atmósfera clínica que contrastaba con la profundidad de las respuestas. La consulta se transformó de rutina en algo que exigiría verificación documental. En la sala de emergencias emocional de la familia, las palabras de Sofía provocaron más preguntas que respuestas. ¿De dónde aprendiste eso?, preguntó la doctora Vargas, con la voz baja y profesional. Sofía miró a la ventana, como si esa contuviera una lección, y contestó: «Lo supe antes de nacer». La frase creó un silencio que se sintió en la piel como una corriente fría. Ana apoyó su mano en la frente de la niña y notó la temperatura tibia y normal de su piel. Carlos apretó los puños, la madera de la silla crujió bajo su tensión.
La doctora llamó a un residente, el doctor Morales, quien entró con pasos medidos y un portapapeles que golpeaba sutilmente su pulgar. «Necesitamos documentar esto», dijo Morales. Se grabó la conversación con permiso de la familia y se redactó un reporte inicial. Durante esa primera hora se registraron frases como «El experimento no requería anestesia» y «El protocolo indicaba registrar la radiación con un contador Geiger calibrado en 1979». Nadie en la sala había mencionado 1979 antes. La grabación capta la respiración contenida de la doctora y el eco lejano de una televisión en otra sala del hospital. Las palabras de Sofía se escucharon con claridad en la grabación, que más tarde sería parte del archivo médico. La reacción en el entorno profesional fue de incredulidad seguida de curiosidad disciplinada. La doctora Vargas comunicó la situación al jefe de pediatría, el profesor Javier Ortiz, quien pidió revisar antecedentes y registros escolares. «Tenemos que descartar factores neurológicos, trauma y sugestión», dijo Ortiz, mientras clasificaba expedientes con movimientos rápidos y un olor a papel viejo se desprendía de las carpetas. El Hospital Central activó un protocolo informal de observación y contactó a la Universidad Nacional, donde trabaja la investigadora en psicología cognitiva, la doctora María López. María viajó al hospital para escuchar las grabaciones y realizar pruebas estandarizadas. «No es habitual que un niño de 10 años utilice terminología técnica sin formación previa», afirmó María en una nota que quedó registrada en el expediente. En la cadena de comunicación también participaron Ana, Carlos, la maestra Lucía, el residente Morales, la enfermera Carmen y el técnico de grabación Pedro. Cada testigo fue entrevistado a su vez. A las 48 horas, tras revisar las grabaciones y el archivo escolar, la universidad recomendó una evaluación prolongada y la apertura de un expediente que podría requerir peritaje. La familia autorizaría más entrevistas y permitiría pruebas que luego servirían como evidencia documental. Para la audiencia que sigue este tipo de casos, queremos escuchar sus reacciones. Sabemos que historias como esta provocan emociones variadas: incredulidad, asombro, miedo, esperanza. Si alguna vez usted ha escuchado algo parecido, cuéntenos en una frase dónde ocurrió y qué tipo de detalle fue el que más le impactó. Si conoce a alguien que haya vivido una experiencia inexplicable relacionada con memorias que parecen pertenecer a otra vida, escriba la ciudad y la fecha si la recuerda. Los comentarios ayudan no solo a compartir historias, sino a conectar casos que podrían tener patrones comunes. Nuestro objetivo es construir una base de comparación que pueda orientar futuras investigaciones y, con su permiso, podemos contactar a usuarios que aporten información relevante. Ahora volvamos a las pruebas que transformaron estas palabras en un caso investigable. La mañana que la familia decidió visitar una biblioteca universitaria, Sofía caminó con paso firme, como si conociera el lugar. La descripción del trayecto por parte de la niña fue detallada y precisa. Siga 2 calles hasta la fuente con figuras de bronce, luego gire a la derecha y entre por la puerta con cristal grabado, dijo señalando el mapa que Ana sostenía. Las manos de Ana temblaron ligeramente al seguir las indicaciones. El metal de la barandilla bajo su palma estaba frío. Al llegar, Sofía indicó un estante específico, rozó un tomo con el índice gastado y señaló una fotografía en blanco y negro. «Ese soy yo», dijo la niña. En la foto aparecía un hombre con bata y gafas, posando junto a un panel experimental. La familia sintió un silencio denso que sabía a polvo y tinta. La curadora del archivo, la señora Elena Pérez, reconoció en la imagen al físico doctor Roberto Salinas, profesor que según registros había trabajado en ese laboratorio en la década de 1970. El archivo mostró además actas, correspondencia y un certificado de defunción con fecha de 1988 a nombre de Roberto Salinas. Sofía describió la configuración de un equipo que coincidía con la fotografía y nombró a 2 técnicos por nombre, nombres que aparecían en cartas archivadas. La curadora tocó la foto y notó la textura rugosa del papel antiguo. En voz baja dijo: «Esto debe documentarse». El primer momento de tensión serio ocurrió cuando se comparó la descripción de la niña con el certificado de defunción del doctor Salinas. La coincidencia de nombres, fechas y detalles del laboratorio obligó a la familia a considerar la posibilidad de que Sofía estuviera recordando hechos de otra persona. La noticia se propagó en la comunidad académica y en los pasillos del hospital. El periódico local, El Faro,
publicó un breve reportaje que recogió testimonios de la señora Pérez, de la maestra Lucía y de la doctora María López. La publicación generó reacciones divididas. Algunos lectores mostraron escepticismo, mientras otros enviaron cartas relatando historias similares. El ambiente profesional exigió prudencia. El jefe de pediatría, Javier Ortiz, pidió respetar la cadena de custodia de las evidencias. Si hay documentos, deben mantenerse protegidos y documentados, afirmó Ortiz. El ruido de cámaras, el murmullo de voces y el olor a tinta nueva crearon una atmósfera cargada que algunos describirían luego como eléctrica. Este fue el primero de varios momentos en que la tensión aumentó y la investigación tomó un rumbo más formal. La investigación avanzó hacia la búsqueda de pruebas materiales que pudieran confirmar la precisión de las afirmaciones de Sofía. Se organizó una visita al registro civil donde se cotejaron nombres y fechas. La señora Elena Ruiz, funcionaria encargada del archivo, halló el certificado de defunción del doctor Salinas y entregó una copia digital sellada por el registro. La coincidencia temporal entre los documentos y las declaraciones de la niña aumentó la necesidad de una pericia formal. La familia solicitó además a la Universidad Nacional acceso a los archivos del laboratorio. El documental fotográfico y las cartas entre el doctor Salinas y sus colegas fueron escaneadas y agrupadas en un expediente. Cada página tenía la textura del tiempo y un olor que recordaba a bibliotecas antiguas. Los nombres mencionados por Sofía aparecían en las correspondencias. La comunidad reaccionó con una mezcla de fascinación y recelo. El Hospital Central decidió llevar a cabo una evaluación neurológica completa y se activó la participación del Laboratorio Forense Municipal para asegurar la integridad de los documentos y grabaciones. Entre los personajes implicados comenzaron a aparecer nuevos nombres que ayudarían a sostener la cadena de custodia y la credibilidad del caso. El perito forense Dr. Esteban Ríos, la técnica en documentación Ana María Silva, el archivista Hugo Fernández, la periodista Diana Romero y el sacerdote local Padre José. Un segundo momento de tensión ocurrió durante la entrevista en el laboratorio donde trabajó Salinas. Familiares de los antiguos colegas acudieron a declarar ante la presencia de la niña. Si ella dice esos nombres y me mira con esa seguridad, hay que investigar, comentó la técnica Ana María Silva, con voz temblorosa pero decidida. Un nieto de uno de los técnicos del laboratorio, Francisco, contó historias orales sobre procedimientos y rutinas que coincidían con lo relatado por Sofía. La sala olía a café, a metal y a viejo barniz. Alguien dejó caer un sobre con cartas amarillentas que mostraban caligrafía de otra época. Cada papel aumentaba la sensación de que había algo documentable. La tensión se palpaba en las manos de los asistentes y en las miradas entrecortadas por incredulidad y necesidad de pruebas. El ambiente se volvió denso hasta que el peritaje oficial del Laboratorio Forense Municipal fue solicitado formalmente para analizar la autenticidad de los documentos. Con el apoyo de la universidad, se organizó una exhumación controlada del cuerpo del doctor Salinas, autorizada por el registro civil tras la solicitud de los familiares y la pertinente orden judicial. La exhumación fue realizada con protocolos forenses que aseguran la cadena de custodia y la integridad de las muestras. El procedimiento fue documentado en una grabación oficial y supervisado por el perito forense Esteban Ríos. La exhumación y la recolección de muestras tuvieron un cuidado extremo: fotografías antes del acto, registro de coordenadas del cementerio, desinfección de herramientas y una bitácora donde se anotó cada paso. El olor de la tierra removida, la textura del guante de nitrilo y el brillo metálico de las pinzas quedaron registrados en el informe. Se tomaron muestras para pruebas de ADN y para comparar posibles rasgos que pudieran relacionarse con los relatos de la niña. Este momento fue narrado con detalle en actas que más tarde se convirtieron en evidencia documental. El informe forense describió el proceso con precisión y lo guardó en un archivo sellado. La decisión de exhumar generó debate público. Algunos acusaron a la familia de buscar sensacionalismo, otros pidieron respeto y rigurosidad científica. La tercera tensión significativa se vivió cuando el laboratorio forense entregó los primeros resultados preliminares. El informe técnico, de 3.200 palabras, describía que las muestras estaban en condiciones aptas para pruebas de ADN y que la cadena de custodia se había preservado. El peritaje indicaba la presencia de material biológico que permitiría comparar con familiares vivos. La comunidad científica pidió calma porque estos procesos requieren tiempo y controles. Las jornadas en el laboratorio olían a reactivos y a metal. Las placas de Petri y los tubos mostraban condensación fría y pequeñas burbujas.
Mientras tanto, psicólogos de la Universidad Nacional, encabezados por la doctora María López, realizaron pruebas estandarizadas para descartar sugestión, fantasía y condiciones neurológicas. Las pruebas cognitivas y neuropsicológicas describieron a Sofía como una niña con inteligencia dentro de la normalidad, sin rasgos de trastorno psicótico y con alta capacidad verbal. La combinación de resultados clínicos y peritajes documentales obligó a los investigadores a mantener la mente abierta sin saltar a conclusiones. El rigor se manifestó en cada acta, en cada firma y en la cadena de conservación de evidencias. Las pruebas de ADN tardaron semanas. El protocolo exigía la extracción cuidadosa de material, controles de contaminación, réplicas y la comparación con parientes directos del Dr. Salinas. Cuando los resultados llegaron, fueron entregados en un informe técnico firmado por la directora del Laboratorio Forense Municipal, la doctora Beatriz Molina. El análisis comparó perfiles genéticos con la base de datos familiar y con muestras de saliva proporcionadas por la familia Salinas. El informe detalló en 250 a 350 caracteres el procedimiento técnico para que fuera comprensible. Se extrajo ADN mitocondrial y nuclear, se amplificaron marcadores STR y se compararon perfiles con controles de calidad. El resultado fue que no hubo correspondencia genética entre Sofía y la línea directa del Dr. Salinas. El hallazgo excluyó relación biológica, pero no explicó las coincidencias verbales y documentales que la niña ofrecía. Este hallazgo científico, aunque concluyente en términos genéticos, abrió nuevas preguntas sobre memoria, conciencia y posible transmisión de información no genética. La universidad publicó un resumen del estudio y el informe fue sometido a revisión por pares para evaluar implicaciones y sesgos metodológicos. A pesar de la ausencia de vínculo biológico, la comunidad alrededor del caso cambió. El archivo universitario reabrió una caja de correspondencia que había sido catalogada como irrelevante y encontró notas de un seminario, donde se mencionaban a los técnicos que la niña nombró. El peritaje documental confirmó que las cartas y fotografías eran auténticas. El Hospital Central promovió una mesa interinstitucional con la Universidad Nacional y el Laboratorio Forense Municipal para discutir hallazgos y límites del estudio. Entre los personajes que intervinieron y fueron nombrados en actas están además la enfermera Carmen, el técnico Pedro, la curadora Elena Pérez, el perito Esteban Ríos, la doctora Beatriz Molina, el profesor Javier Ortiz, la periodista Diana Romero y el padre José. Cada uno aportó testimonios que ayudaron a construir la cronología y a establecer la veracidad de documentos y grabaciones. Las entrevistas registradas y las transcripciones se conservaron en un archivo digital con sello notarial. El proceso investigativo siguió protocolos y mantuvo cadena de custodia para evitar cuestionamientos legales. Mientras tanto, la vida cotidiana de Sofía continuó con pequeños ajustes. En casa, Ana y Carlos protegieron a su hija de la exposición pública. Ana revisaba a la noche los libros que Sofía llevaba de la escuela, buscando explicaciones en lugares comunes. Carlos intentó mantener la normalidad con chistes y la reparación de un coche viejo en el garaje. La familia recibió apoyo de la comunidad y del padre José, quien ofreció acompañamiento emocional. La escuela propuso una adaptación temporal para evitar que los compañeros convirtieran a Sofía en un foco de atención. Las reacciones en redes sociales fueron mixtas y generaron debates sobre memoria, reencarnación y la responsabilidad ética de divulgar información sensible. En medio de esa mezcla, la investigación científica continuó con cautela y el diálogo entre especialistas se volvió más frecuente. El epílogo del caso se despliega en 3 momentos temporales que muestran consecuencias personales y sociales. A un mes del inicio de la investigación, la familia mantuvo la vida privada y la Universidad Nacional organizó un seminario interno para discutir los límites entre memoria, conciencia y sugestión. Científicos y psicólogos debatieron estudios previos sobre recuerdos espontáneos y fenómenos de conciencia no explicados. Se presentaron grabaciones y transcripciones en una reunión cerrada con accesos controlados. Las conclusiones fueron prudentes, los datos eran sorprendentes, pero no suficientes para afirmar reencarnación. En la ciudad, algunos vecinos expresaron curiosidad y respeto. Ana recibió mensajes de personas que compartieron relatos familiares similares. El Hospital Central publicó una nota institucional donde solicitaba respeto por la privacidad de la niña. Y anunciaba que las pruebas médicas continuarían. El ambiente olía a libros abiertos y a café de oficina mientras la discusión académica se intensificaba. A los 3 meses, la repercusión llegó a publicaciones académicas y a programas de divulgación.
Un artículo de la universidad resumió la metodología aplicada y los resultados: transcripciones, autenticidad documental y la ausencia de vínculo genético. Se formó un grupo multidisciplinario para estudiar posibles mecanismos de transmisión de información cultural o no convencional. La familia continuó en su casa con ciertos cambios. Sofía fue inscrita en actividades que favorecieran su bienestar emocional y se contrató a una psicóloga escolar para acompañarla. La comunidad académica valoró la prudencia y la rigurosidad del proceso. Algunas familias que leyeron el caso se acercaron para compartir historias de memoria inexplicable, lo que sugiere que este ejemplo podría ser parte de un fenómeno más amplio que merece estudio sistemático. El periódico El Faro realizó una crónica de seguimiento que recogió voces de peritos, psicólogos y vecinos. La sensación que quedó fue de respeto y de una curiosidad científica legítima. A los 6 meses, la investigación oficial concluyó que no había evidencia científica que confirmara reencarnación, pero sí que existían coincidencias documentadas que no encontraron explicación simple. La Universidad Nacional publicó un informe final que recogía la cronología, las pruebas documentales, las grabaciones y los resultados. Del informe recomendó continuar con investigaciones interdisciplinarias y mantener protocolos éticos para casos similares. La familia decidió mantener una vida más reservada y aceptar el interés académico, pero no la exposición mediática. Se creó una base de datos anónima para agrupar casos con características semejantes y facilitar futuras comparaciones. El balance emocional fue complejo. Para Ana y Carlos hubo alivio por la claridad científica y al mismo tiempo un espacio de misterio que no se cerró. Para los especialistas, el caso fue una llamada a ampliar preguntas sobre memoria y conciencia. La sociedad se quedó con una pregunta abierta: ¿qué limita hoy nuestro entendimiento sobre la información que llamamos memoria y qué fenómenos están todavía fuera de la explicación? Después de todo, lo que empezó con una frase dicha por una niña en una sala de consulta terminó en documentos oficiales, grabaciones, un peritaje, una exhumación autorizada y un informe universitario que recogió dudas y recomendaciones. El caso nos recuerda que la búsqueda de respuestas exige respeto por las personas, rigurosidad en los procedimientos y apertura mental frente a lo que todavía no comprendemos. ¿Cambia esto lo que sabemos sobre vida y conciencia? La respuesta no es concluyente, pero el caso de Sofía empuja a científicos y a comunidades a investigar con método. Si esta historia le impactó, suscríbase para ver más investigaciones que combinan pruebas documentales, testimonios y análisis expertos. Si cree tener una historia similar, compártala en una línea con la ciudad y la fecha aproximada. Su aporte puede ayudar a construir datos que permitan entender mejor fenómenos que hoy parecen imposibles.